Historia de redención. Con su permiso, quiero hablarles brevemente del autor. Tuve el privilegio de ser pastor y recibir formación bajo este autor. Ahora él está en el cielo con el Señor. Pero cuando comenzó su ministerio a finales de los años 50, empezó como un pastor joven y fundó una iglesia y predicaba sobre la sangre de Jesucristo. Y había un joven estudiante de física, que estaba sentado allá atrás, con los brazos cruzados, escuchando. Tras el servicio, le preguntó: Pastor, usted predicó que por la sangre de Jesús somos perdonados, podemos ir al cielo y ser bendecidos. Él asintió y el joven dijo: Muéstreme esa sangre, entonces creeré. Que Jesús ni siquiera él es coreano, así que Jesús ni siquiera es coreano, no es de nuestra época. No tenemos ningún rastro de él. Él no tiene tumba. Si me da una muestra de ADN o rastro de su sangre, creeré. ¿Cómo es que su sangre puede perdonar nuestros pecados? Es inquietante y desafiante. Él le explicó la Biblia e intentaba estudiarla, pero este joven estaba decidido a no creer. Solo quería desafiar al cristianismo. Pero después de que este joven se fue, el reverendo Park se encontró en este dilema. Oró a Dios: Dios, si no puedo salvar el alma de ese joven, no puedo llamarme un verdadero pastor. No puedo decir que predico la Biblia correctamente. Así que decidió empacar e irse. La segunda cumbre más alta de Corea del Sur, y allí encontró una cueva. Y dijo: Dios, voy a leer la Biblia hasta que me des un entendimiento verdadero de quién es Jesús. Voy a leer la Biblia y voy a orar. Y allá arriba, sin electricidad, y hay nieve la mitad del año, hay nieve porque está muy alto en las montañas. Se quedó allí 3 años, 6 meses y 7 días. Y dijo que, durante el día, cuando salía el sol, leía la Biblia. Por la noche, cuando se ocultaba el sol, oraba. Y después de bajar, empezó de nuevo su ministerio. Y la iglesia empezó a crecer gracias al enfoque en la Biblia. Y después de unos años antes de irse al cielo, durante unos 7 años, empezó a poner todo eso en forma de libros, y esos son los libros que escribió. En coreano, hay 12 libros en la serie. Salieron 11 y dejó su manuscrito final antes de partir al cielo. En inglés, solo tenemos hasta el libro 5 y el libro 6 salen este año. Alabado sea el Señor. Y bueno, él terminó leyendo la Biblia como unas 1800 veces, y por eso todo su ministerio se trata de leer la Biblia. La respuesta está aquí. No tienes que hacerlo, dice él. No necesito algún tipo de revelación de Dios mostrándome un sueño. Puedo abrir la Biblia y ahí está, la revelación está en este libro. Y entonces, él fue quien me enseñó la historia de la redención, lo que es la verdadera historia de la redención y donde está Jesús en la Biblia, en cada capítulo. Así que la historia de la redención comienza en el jardín del Edén, y Dios había establecido un nombre del pacto, un lugar del pacto y un tiempo del pacto. Pacto significa que tiene un propósito. Hay una razón por la que creó a ese hombre. Hay una razón por la que puso a él en el jardín del Edén. Ese tiempo
los 6 días de creación y el sábado, ese ámbito del tiempo. Ese hombre era Adán y el lugar es el Edén. Y ese tiempo se llama el sábado eterno, la bendición de la eternidad de Dios. Así que podemos ver el aspecto del espacio, el aspecto de la relación. En el aspecto del tiempo, todos son bendecidos. Oro para que tú y yo recibamos estas 3 bendiciones, las bendiciones de Dios sobre nuestra relación con Él, sobre nuestro tiempo y sobre nuestro espacio, nuestra iglesia, nuestro hogar y esta escuela. Y Adán era el adorador en el jardín del Edén. El Edén era como templo en el Antiguo Testamento. El sábado era tiempo de adoración. Y esto es una imagen y sombra de cómo debería ser el cielo. El cielo está lleno de adoradores. El cielo mismo es como el templo. El tiempo en el cielo es adoración constante. Oro y creo ustedes lo viven aquí en Escuela Bíblica de Tonkin. ¿Dónde está el amén aquí? No, no. ¿Disienten? Aquí está el decano. Y lo que Dios ordenó o puso, la razón o el propósito, y la razón por la que Dios puso a Adán en el jardín, lo explica en Génesis 2, versículo 15. Leamos eso primero. Génesis 2, versículo 15. Después de que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén con el fin de que lo cultivara y siempre lo cuidara. 2 cosas. El propósito era cultivarlo y cuidarlo. Sobre cultivar. ¿Te acuerdas? En el jardín del Edén, Adán realmente no tenía que dedicarse a la agricultura, ¿verdad? Fue después de la caída que Dios le ordenó, tienes que, con el sudor de tu frente, con el esfuerzo de tus manos, comerás el fruto de la tierra. Pero antes de la caída, él podía simplemente comer los frutos. Él podía comer lo que Dios proveía en el jardín. Aquí, cultivar no significa solo labrar la tierra. ¿Y eso? Esa palabra, cultivar, es abad en hebreo. Significa trabajar, significa adorar y servir. ¿Y eso qué? En Levítico, en las descripciones de lo que los sacerdotes y los levitas deben hacer en el templo de Dios, esta palabra aparece muy seguido. El sacerdote debe servir a Dios en el templo. Esa palabra es abad. Y ese servicio en el templo, servir con el propósito de glorificar a Dios, servir con el propósito de hacer una obra de expiación, expiar por el pueblo, lo que hacían los sacerdotes, eso se llama abad. Y en nuestro término es adoración, adorar a Dios. El propósito de Adán en el Edén era tener comunión con Dios, adorarlo y servirle. Lo que Jesús hizo en la cruz fue eso. Lo que Adán falló, Jesús lo cumplió. Es el segundo Adán, y para guardarlo, chamar, guardarlo es chamar, y esa palabra también sigue apareciendo en relación a lo que se supone que los sacerdotes deben hacer en el templo. Se supone que deben guardar la santidad en el templo. Se supone que deben guardar y preservar los objetos sagrados en el templo y el tabernáculo. Pero como resultado de la desobediencia del hombre, ¿y cómo desobedeció? Él rechazó la palabra de Dios. Dios le dio la palabra, no comas. Da árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero después la palabra de la serpiente llegó a él, a ellos, al hombre y la mujer,
y les dijo, está bien, pueden comer, no morirán. Esas fueron las palabras de la serpiente. ¿Cuál eligieron? Mira, la desobediencia comienza al rechazar la palabra de Dios. Y volviendo a Génesis capítulo 2, versículo 7, aquí dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta es una descripción de quién era Adán y en qué se convirtió Adán después de que Dios lo creó. Lo creó, lo formó del polvo de la tierra. Y este polvo se refiere a una vida inútil, sin propósito. Pero en esta vida sin propósito, inútil, sin valor, Dios sopló el aliento de vida. ¿De quién es este aliento? Es el aliento de Dios, ¿verdad? Y ese aliento de Dios se describe como aliento de vida. Hay dos aspectos en esto, aliento. Y este aliento, la palabra aliento en hebreo es nesema, que significa espíritu o viento. Así que lo que Dios sopló en sus narices y en el antiguo cercano oriente creían que la vida se contenía en las narices. Así que, donde se supone que debe permanecer la vida, Dios sopló su aliento. Aliento de vida, su espíritu de vida. Y luego, más adelante, Jesús viene y dice en Juan capítulo 6, versículo 63, Él dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dos aspectos, espíritu y vida. Jesús dice, las palabras que yo les hablo, su palabra contiene espíritu y vida, y por lo tanto, lo que Adán recibió puede traducirse como la palabra de Dios en él, y eso lo convirtió en un ser viviente. Incluso en el Nuevo Testamento, en Hechos 10:44, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y estaba enseñando, y aquellos que estaban, buscaré el pasaje. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Así que el Espíritu Santo fue dado a aquellos que recibían la palabra de Dios. Jesús vino, déjenme retroceder un poco, volver atrás. Adán recibió esa palabra de Dios, que es el Espíritu y la vida de Dios. Él tenía eso mientras estaba en el jardín del Edén, pero cuando tomó y comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, cuando actuó de esa manera, estaba rechazando la palabra de Dios. Eso se llama desobediencia. Él rechazó la palabra de Dios. Así que ese aliento de vida que estaba en él fue rechazado, ¿verdad? Y las palabras de Satanás estaban gobernándolo, haciendo que sus brazos y manos y su boca empezaran a moverse en consecuencia. Él comió y ¿qué dijo Dios? Dios dijo, porque has comido, porque escuchaste a la mujer y comiste del fruto, es decir, porque rechazaste mi palabra e hiciste lo que te dije que no hicieras. Volverás al polvo. ¿Recuerdas aquí? En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, Prectam igual a 0.5 s barra diagonal que de la tierra formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero él rechazó el aliento de vida. ¿Alguien aquí es bueno con las matemáticas? Ser viviente menos el aliento de vida igual a polvo.
Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerás pan, le dice Dios a Adán, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es cierto, al descomponernos somos tierra. Más allá de lo físico, espiritualmente vuelves al polvo. Entonces, ¿qué dice? Necesitas el aliento de vida de nuevo. Te falta esa vida. Y luego le habló a la serpiente. Versículo 14. El Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Las serpientes comen polvo? Esto no es solo literal. Espiritualmente, al perder el aliento de vida, somos polvo que es comida para la serpiente. La serpiente come polvo. Así que si no queremos ser comidos por la serpiente, recordemos, en Apocalipsis, el gran dragón rojo, llamado la serpiente antigua, está tratando de devorar al hijo que ha de nacer. La serpiente quiere devorar al pueblo. Pero si nos quedamos como polvo, seremos devorados por la serpiente. Seremos devorados. ¿Cuál es la solución? Nos falta ese soplo vital y esa adición. ¿Quién trae ese aliento de vida? Jesús dijo que es la palabra. Hay que recibirla. Añadió en Juan 16. Juan 16:12 dice, tengo mucho más que decirles. Antes de la crucifixión, Jesús dijo, tengo mucho más que decirles, pero no pueden ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿recuerdan el Espíritu de vida? Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará lo que vendrá. Al recibir al Espíritu Santo, entenderán la palabra que les digo, dice Jesús. Al recibir esa palabra, lo recibimos a Él. Y luego Jesús murió en la cruz y resucitó. Resucitado vio a sus discípulos. Juan 20, verso 20. Y cuando dijo esto, les mostró tanto las manos como el costado. Entonces los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Así que Jesús les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Fíjense en esto, versículo 22. Dicho esto, le sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿A qué vino Jesús aquí? Él vino a esta tierra para volver a soplar en nosotros el aliento de vida, para que no permanezcamos como polvo. Por desobedecer, esto se rompió. Está perdido como el hijo pródigo. El lugar santo ha sido profanado. El tiempo eterno con el que Dios nos ha bendecido, se ha vuelto temporal. Y, como resultado, la adoración está rota. La adoración está rota. Nuestra vida no es adoración. Como resultado de la caída. Pero Dios dice, por amor,
Dios nos permite cometer errores porque no somos sus robots, ¿sabes? ¿Sabes qué les pasa a nuestros hijos si los padres controlan todo lo que tienen que pensar y hacer? ¿Qué les pasará? Hemos aprendido. Quienes son padres probablemente entienden algo sobre la educación de los hijos. Y quienes están en el ámbito educativo saben que no pueden controlar todo lo que piensan y hacen, bajo el pretexto de protección. Me preocupo por ti, te amo, y por eso tienes que escucharme. Sé lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. No se puede dictar todo. El niño crecerá siendo psicótico, ¿verdad? No son robots. Necesitamos enseñarles valores. Lo mismo con Dios. ¿Por qué Dios no los detuvo al querer comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? O al menos, ya sabes, darles una sorpresa. Un rayo o algo para evitarlos. Pero Dios es amor. Dios realmente nos respeta como seres individuales creados por Dios. Él es un niño y por eso, incluso cuando cometemos errores, Él nos está esperando y esperó 6,000 años. Y Él está dispuesto a hacerlo por nosotros y no nos está desechando. Él no nos rechaza. Él sabe qué tipo de consecuencias y resultados traerá, pero Él observa todo eso. Y Él dice, ahora habéis hecho lo que os dije que no hicieseis, pero yo te enviaré la semilla. Te enviaré. Pondré una reunión entre tú y la mujer, a la serpiente entre tu descendencia y la de ella. Te herirá la cabeza y tú a él en el talón. Así comienza la redención. Como Dios cumple eso. Dios busca adoradores. Al hallarlos, hace un pacto. Y cuando hace un pacto, le permite hacer un espacio, un templo donde Dios pueda encontrarse con él, tener comunión con él y restablecer su relación. Esa relación que se perdió en el jardín del Edén. Así que el adorador que encontró estaba en el jardín del Edén, Adán, pero él cayó. 10 generaciones después, encontró a Noé, uno que era intachable en su tiempo, quien, cuando todos eran malvados y pecadores, Noé buscaba la voluntad de Dios. 10 generaciones después, encuentra a Abraham, Isaac y Jacob. Así nació Israel. Más tarde, en la era monárquica, el rey David fue un gran adorador. Y con ellos Dios estableció pactos. El pacto de las obras con Adán, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, también conocido como el pacto mosaico y el pacto davídico. Dios hace un pacto. El pacto es la garantía de Dios. Enviaré al Mesías. Te restauraré. Te redimiré. Y para que eso suceda, Dios dice, construye esto. Así que Dios le está diciendo a cada uno de nosotros, edifica la iglesia. No solo el edificio físico, la iglesia, sino espiritualmente. Edifica la iglesia. Edifica una comunidad de fe. Edifícate a ti mismo. Así que para Adán, Dios formó el jardín del Edén, pero él cayó. A Noé, Dios le dijo, construye el arca. El arca era como el templo, porque en el arca encontrabas la obra de Dios. A través del arca, Dios salvó a la gente. ¿A quienes entraron? El arca es como la iglesia.
Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así, los que buscan salvación deben construir y entrar al arca. Arca clave. Adentro, salvación. Salvó por el arca. Afuera, juicio. Así juzgó a través del arca y es la iglesia en nuestro tiempo. A través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios estableció esta familia, nación, iglesia o templo. Y ese título es Betel, porque Jacob se da cuenta de que donde quiera que vaya, Dios le dice, yo iré contigo. Y donde está Dios, está la casa de Dios. Y Betel significa casa de Dios. Y en el desierto, a través de Moisés para los israelitas, Dios instruyó que se construyera el tabernáculo. Y eso es un prototipo del templo que el rey David prepara después y el rey Salomón construye en Jerusalén. Y luego llega el tiempo de Jesús. Jesús nos promete el nuevo pacto. Y durante ese tiempo, el templo que estaba en pie en Jerusalén se llamaba el templo de Herodes. Era el templo de Zorobabel que fue renovado y mejorado por el rey Herodes. El rey Herodes era un reconocido genio de la construcción y quería ganarse algunos puntos con los israelitas. Así que convirtió ese templo en el edificio más hermoso de esa época. Desde lejos parecía una joya, brillando intensamente bajo el atardecer. Pero ¿qué hizo Jesús cuando comenzó su ministerio? Él fue al templo, dijo, destruyan el templo. ¿Por qué? No se estaba usando para el propósito correcto. El templo es un lugar que da la bienvenida a la presencia del Señor. Entró sigilosamente. Es el lugar donde deberían estar celebrando y dando la bienvenida a la llegada del Mesías. Él entró, nadie notó. Cambiaban dinero en su corrupción. Jesús dijo, destruyan este templo. Lo alzaré en 3 días. Sus discípulos entendieron luego que hablaba de su cuerpo. Juan 2, versículos 19 a 22. Versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. No era el templo de Herodes. El cuerpo de Jesús era el templo. Y en Apocalipsis, Él nos promete a nosotros que seguimos y guardamos la palabra de Dios, que nos dará el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. En el versículo 2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Y nos espera la nueva Jerusalén, los santos del fin. Cumplimiento del pacto. Así que esto es lo básico. Síntesis y resumen de la historia de la redención. Tú y yo seguimos siendo parte de esta historia. Y también pido que así como estos nombres fueron incluidos allí, así como estos nombres están incluidos allí, en este cuadro, ¿puedes escribir tu nombre allí? Que Dios escriba tu nombre en este libro de la vida. Amén. Entonces, ¿qué conecta lo que hemos visto? ¿Qué conecta a estos? Adán, Noé, Abraham, los israelitas, Moisés, David, Jesús y nosotros. Lo que los conecta es la genealogía. No temas a las genealogías. Cuando tienes muchísimas fotos para enviar a tus amigos, ¿qué haces? Las comprimes, ¿verdad? Se llaman archivos comprimidos o archivos zip.
La genealogía es un zip, una forma comprimida tipo zip de entender toda la historia. Así que prácticamente podemos cubrir toda la historia de la redención a través de las genealogías en estos 3 días. Por eso debemos estar agradecidos por las genealogías, porque nos mostrarán lo que Dios está haciendo en un periodo corto de tiempo. Así que la importancia de las genealogías. Rastrea la descendencia que Dios prometió. Dios dijo, les enviaré la descendencia. ¿Y cómo viene esa descendencia? Eso es lo que nos cuentan las genealogías. Nos muestran cómo las generaciones se conectan entre sí por el pacto de Dios y no por la línea humana. Y te darás cuenta. La genealogía en Génesis capítulo 5. Esta es una genealogía desde Adán hasta Noé. Y luego en Génesis 11 y el 5 que veremos hoy. El capítulo 11 para mañana es de Noé a Abraham. Y luego Mateo. El capítulo 1 es una genealogía desde Abraham hasta Jesús Cristo. Bien. Y luego vemos en Romanos y Gálatas. Genealogía de Jesús que llega hasta ti. ¿Alguna pista de que no es una genealogía biológica? Esta es una genealogía del pacto de Dios. Y todo este resumen lo podemos ver en Lucas capítulo 3. La genealogía del capítulo 3 de Lucas va hacia atrás. Se llama genealogía ascendente, orden ascendente. Comienza con Jesús y se remonta hacia arriba. Y luego, al final, dice que va de Jesús hasta Adán. Y no se detiene en Adán. Dice Jesús y luego hasta Adán y luego dice Hijo de Dios. Así que esta genealogía llega hasta Dios. Y Hebreos capítulo 11 es una genealogía. Yo la llamo la genealogía de la fe. Comienza con Abel. Y hasta nosotros, Hebreos capítulo 11. Así que nosotros somos parte de esta genealogía.